A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El trabajo y nuestra carrera es una parte importante de la vida, porque además de proveer ingresos, nos ayuda a lograr nuestras metas personales, construir nuestros grupos sociales y servir a nuestra comunidad. Pero también puede ser una fuente principal de estrés emocional. Y es que pensemos que aún el trabajo de nuestros sueños tiene límites de fechas estresantes, expectativas de desempeño y otras responsabilidades. En algunos casos y para algunas personas, este estrés es el motivador que asegura que las cosas se hagan. Sin embargo, para otras personas, este tipo de estrés en el lugar de trabajo puede fácilmente abrumar la vida de la persona. Hay que considerar además que en la actualidad muchas personas pasan gran parte de su vida adulta en el trabajo. Por esta razón es indispensable que las empresas tengan en cuenta que el entorno laboral de sus empleados vele por su bienestar mental. En esta serie de programas de Psicolife, Salud Mental en el ámbito laboral, abordaremos justamente aquellos temas que tienen que ver con los riesgos para la salud mental. Conversaremos también con destacados profesionales respecto a las crisis que podemos encontrar en el ámbito laboral y cómo hacer para conciliar el ámbito laboral y una adecuada salud mental. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, bienvenidos a esta nueva edición de este programa en el cual vamos a cerrar esta serie de programas que hemos ido abordando sobre el tema de la salud mental en el ámbito laboral. Y para el día de hoy contamos con la grata presencia de Valentina Ramos. Ella es psicóloga organizacional, licenciada en psicología, máster en comunicación organizacional y tiene además un PhD en psicología. Es especialista en temas de cultura, comunicación y comportamiento organizacional, es certificada en Manager 3.0, ha creado muchos ambientes de innovación y formación pedagógica, cuenta con más de 60 publicaciones en temas de cultura y valores organizacionales y en los últimos años ha dirigido cerca de una decena de proyectos de investigación en el contexto ecuatoriano acerca del comportamiento organizacional y más de 50 tesis de pregrado y posgrado en este ámbito. Qué gusto entonces poder compartir con ella y poder hablar sobre este tema tan importante que tiene que ver con la salud mental en el ámbito laboral. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya aquí con Valentina. Valentina, qué gusto tenerte en Psicolife y gracias por haber aceptado nuestra invitación y hablar de este tema porque realmente la mayor parte de nuestra vida las personas adultas pasamos en nuestros trabajos, en nuestros lugares de empleo. Y a veces el trabajo es tomado como una obligación, es tomado como una responsabilidad nada más, como un horario muchas veces que cumplir y la carga de estrés, de tensión, a veces nos agobia en este sentido. Pero ¿es posible hablar de felicidad en el ámbito laboral? ¿Podemos hablar en ese sentido? ¿Cómo entendemos este compromiso que podríamos tener todas las personas que trabajamos en algún espacio con nuestro vínculo laboral? Bueno, Elizabeth, primero gracias, ¿no?, por la invitación. O sea, cuando me llamaste dije, qué chévere, vamos a hablar sobre estos temas que son tan importantes. Y es verdad lo que tú dices, o sea, haciendo que gran parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo, incluso pasamos más tiempo con nuestros colaboradores, con nuestros colegas, que lo que pasamos en la familia. Qué importante es, ¿no?, tener un ambiente laboral, tener un espacio donde nosotros nos sintamos bien, donde nosotros nos sintamos felices, ¿no? ¿Y dónde está la responsabilidad? Ya ahora viene, ¿no?, quizás la pregunta clave. ¿Dónde queda la responsabilidad de que los ambientes de trabajo sean los óptimos, los adecuados, donde la gente se sienta bien, motivada, satisfecha con lo que hace? ¿Será responsabilidad del colaborador? ¿Será responsabilidad del jefe?
será responsabilidad de la organización de crear un ambiente así. Entonces, estas han sido algunas de las preguntas que yo me he tenido que hacer a lo largo de este tiempo, porque es cierto, o sea, nuestra vida estamos trabajando, nos preparamos desde niños para trabajar. Gran parte de lo que hacemos y el tiempo que le dedicamos, incluso en teletrabajo, estamos en estos ambientes laborales. Entonces, bien interesante, ¿no? Cuando nos proponemos o nos planteamos la pregunta desde esa lógica. Ajá. Y bueno, tú planteaste 3 preguntas que son importantes y que se vinculan, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Los colaboradores, los empleadores, la organización, o es tal vez un trabajo en conjunto de todos? Cuéntanos sobre eso. Listo. A ver, ¿sabes qué? Yo vengo trabajando temas de cultura organizacional hace ya bastante tiempo, y de hecho, de los estudios, ¿no?, de los cuales yo hice mi tesis de doctorado hace ya algún tiempito, fue cómo las culturas de las organizaciones impactan o no en estas sensaciones que los colaboradores tienen de satisfacción o de motivación. Y te diría que hay que comenzar por ahí, hay que comenzar por analizar qué es lo que se espera del colaborador en ciertos momentos dentro de la organización y cuál es el foco de la organización. Porque si la organización no es su gente, sino más bien es cuánto vendemos, nuestra cuota en el mercado, lo que se convierte todo es en una presión hacia el colaborador por alcanzar estos objetivos que para la organización son súper relevantes y hasta válidos, porque tiene que ver con su negocio. Pero si por el lo hacemos maltratando a nuestra gente, entonces ¿cuál va a ser el resultado de esto? Obviamente no va a ser positivo, porque la gente se nos va, la gente está triste. Incluso si lo que nosotros fomentamos como organización es, en vez de la colaboración, lo que fomentamos es la competencia, o lo que fomentamos es el individualismo, en vez del trabajo. Esas son cosas que el colaborador aprende, y son cosas que, a pesar de ellos estar en desacuerdo con que eso suceda, le van a enseñar a los nuevos colaboradores que entran. Entonces, un círculo vicioso por ahí. ¿Y quién es el responsable de cambiar la cultura? Aquí hay de parte y parte, ¿no? Tenemos los líderes que tienen que tener la visión orientada hacia el colaborador como el centro. Te comento, hace poco, justo esta semana tuve una reunión con una organización, y ellos me decían, por la pandemia no ha sido, o sea, tenemos que reconocerlos, a pesar de que hemos hecho estudios de temas como clima laboral, ambiente laboral, nuestra prioridad es el clima laboral, porque nuestra prioridad ha sido sobrevivir en la pandemia. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Trabajadores que siguen haciendo lo que tienen que hacer, pero en un ambiente donde no se fomenta ni el trabajo en equipo, ni el compromiso con la organización, la gente no está contenta, pero siguen trabajando porque tienen que hacerlo. Y ese es el ambiente que queremos, o sea, realmente no. Pero si los líderes no están comprometidos, entonces es bien complicado, porque los líderes, ¿no?, el liderazgo y la cultura van a ser algo que van a impactar en lo que la gente aprende, en lo que la gente hace en el día a día, y en lo que luego le van a comunicar a los demás. Valentina, acabaste de mencionar algo que a mí me parece muy importante y que va cambiando justamente esta concepción de la empresa o de la organización con el jefe, ¿verdad? Y tú hablabas de líderes, que es algo bien diferente, porque un jefe es el que manda, el que ordena, el que establece las actividades, pero un líder es el que marcha con su equipo, y cuando cambiamos esa visión, entonces también empieza a cambiar esa cultura, como tú mencionabas. ¿Es así? Así mismo es. Sabes que también justo ayer estaba yo haciendo un taller, perdón que te cuente así tantas anécdotas. Tranquila, qué gusto. Ayer estaba haciendo un taller con líderes de una organización acá en Quito, y ellos, una de las cosas que me decían es dónde cabe el tema del líder, ¿no? El líder, la cultura, porque incluso estábamos hablando de cuál es la cultura que ellos necesitan implementar porque quieren hacer cambios organizacionales, y yo les hablaba justo del rol del líder. Y las cosas que vemos, que cuando hay un liderazgo más allá de una jefatura, ya, o sea, tenemos, como bien tú dices, tenemos al jefe, tenemos al gerente, al cual nosotros le debemos hacer caso porque es nuestro jefe y hay una jerarquía, y eso es poder legítimo, o sea, la persona es jefe, por tanto nos dice lo que tenemos que hacer, y nosotros tenemos esta relación con esta persona por su jerarquía.
pero cuando ya se convierten en líderes pasan fenómenos súper interesantes en las organizaciones. Por ejemplo, los estilos de liderazgo se permean a todos los jefes. O sea, yo he visto organizaciones, el tono del gerente general o del presidente va bajando a los niveles medios y tú ves como son copias del gerente general, copias del presidente, porque ya no es solamente que es el jefe, sino el estilo que él crea es el que marca las relaciones entre las personas. Y por eso hablo de líderes justamente, ¿no? Porque son estas personas que van a tener una influencia mucho más grande y que van a marcar la pauta de todo lo que se haga dentro de la organización. Entonces, si no hay prioridad para este líder, el tema de la felicidad de sus colaboradores no va a ser una prioridad ni para los mandos medios, ni va a ser una prioridad, por supuesto, para los colaboradores que están en un nivel más operativo. Y antes de meternos con la felicidad y de hablar ya sobre este tema, hablabas también de algo que me pareció relevante y es el hecho de considerar este vínculo que el colaborador tiene que sentir con su empresa. Y creo que también en este tiempo de pandemia y el teletrabajo nos desvinculó de alguna manera con las empresas, porque claro, no es lo mismo hacer reuniones por Zoom o recibir los mensajes vía mail, que estar en la institución como tal, que poder compartir con tus colegas de trabajo. Eso te da un sentido también de pertenencia que de alguna manera se diluyó un poco y aunado a lo que tú mencionabas, ¿no? La supervivencia que hubo que priorizar en el tiempo de pandemia pudo haber incidido también en ese sentido. Hay algo interesante y es que las organizaciones que yo conozco que desde el inicio identificaron como que es muy importante el compromiso, la pertenencia. Este fue uno de los temas claves que ellos decidieron no descuidar durante la pandemia. Porque la gran pregunta, ¿cómo podemos hacer para mantener el mismo nivel de compromiso, de sentido de pertenencia, donde el trabajador no se siente como que salió de la organización, sino que todavía forma parte de la organización con sus colegas a los cuales estaba acostumbrado a ver a diario y ahora solo lo hace ocasionalmente o a través de las reuniones de Zoom? Entonces las organizaciones, te comentaba que desde el inicio lo tuvieron como foco, se preocuparon por garantizar espacios sociales para que el trabajo no fuese un problema. De hecho, son las mismas organizaciones que dicen que sería bueno mantener modalidades híbridas porque vieron que consiguieron ultrapasar eso como un desafío. Organizaciones que eso no era un problema y se colocaron en modo supervivencia, esto en cambio fue algo que tuvieron que enfrentar. Porque, y eso se verificó cuando empezamos con la pandemia, sobre todo en los primeros meses, ¿no? El primer año, donde no teníamos este contacto social, sí vimos que todo el tema de la salud mental se sintió afectada por la problemas de socialización. Entonces, incluso algunos estudios que yo pude hacer, ¿no? Sacaba que entre hombres y mujeres, curiosamente, los hombres consiguieron encontrar más mecanismos de socialización en comparación con las mujeres. Pero fueron mecanismos personales, individuales, no fueron facilitados por las organizaciones. Pero, una vez más, organizaciones que no se preocupaban por el estado en el que estaban sus colaboradores eran aquellas que llamaban a cualquier hora del día o de la noche, porque como estabas en la casa, estaba disponible todo el tiempo. Entonces, hubo un cambio en la forma en que se comenzaron a relacionar las organizaciones y la gente. Y las preocupaciones, cómo garantizar que no se perdiera el compromiso, la pertenencia. Y hubo muchas actividades, yo pude ver algunas actividades que las organizaciones hicieron aún en la distancia, no solamente a través de las reuniones, sino actividades de contagio de la cultura organizacional. Yo conocí durante la pandemia dos grandes tipos de organizaciones, los que se colocaron en modo supervivencia productiva, dijeron, bueno, está bien, ya pasó un mes, esto va a seguir, por tanto, nuestra vida tiene que continuar y nuestros colaboradores tienen que sentirse bien y ser nuestra prioridad. Y yo pude vivir, por ejemplo, planes de contagio de la cultura organizacional durante la pandemia, que tú dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues conseguimos, o las empresas consiguieron, ¿no? Crear estos mecanismos y estas actividades, procesos de cambio de la cultura organizacional durante la pandemia, estudios de clima laboral durante la pandemia,
Entonces, es una cuestión, como te decía desde el inicio, ¿no? Del foco que las organizaciones colocan al colaborador y qué tan importantes son los colaboradores para las organizaciones, que te permite entonces decir, bueno, está bien, ya solucionamos, esto va a continuar así, ya solucionamos el tema de cómo crear las condiciones para que el colaborador se mantenga en teletrabajo, ahora vamos a seguir haciéndolo desde la cultura, desde el clima, desde estos estudios tan interesantes, ¿no? Ajá. Ahora, con todo lo que tú nos mencionas en relación a centrarse en poner el foco, nos dices tú, en los colaboradores y en cambiar esta mentalidad de la cultura laboral, llama la atención y justo la semana pasada me parece que en los medios de comunicación aparecía un estudio vinculado con el riesgo de muerte por trabajo que las personas en Ecuador tienen, y es un riesgo bastante alto y está vinculado justamente con la excesiva carga laboral y demás. Y esto chocaría entonces con esta propuesta del programa que teníamos ahora, ¿no es cierto? ¿Es posible entonces hablar de felicidad en el trabajo? ¿Cómo lograr ese equilibrio entre productividad, por un lado, eficiencia, pero también felicidad de los colaboradores? Sí, a ver, primero es curioso todo este término de la felicidad en el trabajo, porque no sé si te lo comenté antes, pero viene de toda una lógica, de todo un enfoque, ¿no? De ver a las como espacios positivos en vez de negativos, ¿no? Hay veces pensamos en las organizaciones y este tipo de análisis lo vemos desde un lado no tan positivo, por ejemplo, temas como el estrés, entonces hacemos un énfasis en el estrés, o temas como el clima, pero buscando cuáles son los elementos que afectan al clima, y entonces ha habido todo un cambio. En el Ecuador está tardando en llegar ya, pero hay un cambio a nivel mundial del foco hacia lo positivo, porque claro, cuando te enfocas en lo positivo, entonces buscas elementos, herramientas, acciones para que la gente se sienta bien, en vez de buscar qué es lo que tengo que eliminar para que la gente no se sienta mal, o sea, te cambia la mentalidad. Y de ahí viene entonces la lógica de pensar en términos como la felicidad y medidores, ¿no? De la felicidad de la gente con base a ciertos elementos. Yo recuerdo una colega que incluso hizo un estudio sobre el tema de la religión y la felicidad asociado al perdón. Va cambiando el foco de lo que uno encuentra cuando uno ve o cuando uno va a las organizaciones. Entonces, ¿es posible hablar de felicidad en el trabajo? Yo diría que deberíamos hablar de felicidad en el trabajo. O sea, debería ser uno de los elementos claves para garantizar el bienestar de la gente. Entonces, términos como engagement están apareciendo. Bueno, ya este no es reciente, pero se está rescatando como un tema de engagement, compromiso, en el sentido de cuánta energía nosotros le colocamos a lo que hacemos, la medición de, por ejemplo, temas como la absorción y el vigor, que son dos componentes del engagement. Y el tema entonces de la felicidad, si lo analizamos así, vemos que no es algo que nosotros deberíamos ir buscando, sino que deberíamos crear las condiciones para que ese sea el objetivo. O sea, trabajadores felices, ¿no? Son trabajadores, obviamente, mucho más productivos. Hay una charla TED, a mí me encanta, que habla justamente sobre el tema de la felicidad. Y el autor, ¿qué es lo que dice? Dice, el concepto de felicidad es sumamente interesante porque es un estado, ¿no? Que aunque tú lo pierdas, es posible regresar a él. O sea, lo que tenemos son más momentos donde no nos sentimos felices que momentos donde sí nos sentimos felices. El impacto de los momentos tristes, hay veces que son más grandes y los sufrimos más, y no nos dedicamos tiempo a sentirnos felices o a saborear. Incluso otra colega más hizo un estudio sobre un concepto que se llama el savoring, que es los momentos de felicidad. O sea, estamos tan estresados cumpliendo un proyecto, imagínate, cumpliendo un proyecto, que cuando tenemos un hito, cuando tenemos un logro, no lo celebramos. Lo que hacemos es que, bien, ahora vamos al próximo nivel de estrés, ¿no? Ahora vamos a la próxima parte que me falta. Entonces no nos dedicamos a celebrar los momentos positivos, porque no es eso lo que nos enseñan, no es eso lo que se espera. Lo que se espera es que tú termines un proyecto para que inmediatamente continúes con el resto. Entonces, estresados, ¿no? De terminar una parte para continuar a la otra, y cuando conseguimos logros, estos milestones, ¿no?
importantes dentro de la organización, no nos detenemos a celebrarlos, no le reconocemos a la gente por el trabajo que hizo, sino que seguimos, es un continuum, ¿no?, de sentirnos eternamente estresados porque siempre hay algo que hacer y siempre hay algo pendiente. Entonces, lo que te quiero decir es que las organizaciones, ¿cierto?, si cambiamos el chip y lo centramos en la celebración y en el reconocimiento, eso obviamente se va a reflejar también en los colaboradores, donde podemos detenernos y decir, perfecto, lo conseguimos, ahora ganamos más fuerzas para continuar, y no que sea un ambiente de estrés, de faltas de cumplimiento, porque la sensación que te da es que nunca quedas bien, o la sensación que te falta algo todavía por hacer. Entonces, celebrar los hitos, reconocer a la gente, que las personas sientan que lo que están haciendo es valorado. El tema del reconocimiento también entra importante, porque muchas organizaciones no tienen concebidos estos sistemas de reconocimiento permanente. Quizás una vez al año se hace una acción, pero el reconocer a la gente por lo que hace en el momento clave. Yo quiero que tú me reconozcas ahora, no 3 meses más tarde, cuando ya pasaron otras cosas, ¿no? Es parte, creo yo, del cambio de chip, del cambio de mentalidad que las organizaciones tienen que comenzar a desarrollar. Enfocarse más en lo positivo y no tanto lo que falta en las culpas, ¿no? También eso es súper. ¿Quién es el culpable? Bien, ¿dónde está el culpable para ver qué le hacemos al culpable? Chévere. Y cuando algo sale súper bien, ¿ya? ¿Dónde? El responsable. La misma energía en a la gente por lo bien que hizo el trabajo y por lo bien que representó a la organización. Entonces, en Ecuador es algo que ya deberíamos comenzar a considerar. O sea, ya el foco, no centrarlo tanto en temas donde el colaborador al final del día siente que todo, mira todo lo que hice y no tengo un reconocimiento por eso. ¿Y eso en qué se convierte? Que eso también lo he visto en muchas organizaciones, en que la gente hace es priorizar aquello por lo que le pagan. O sea, ¿para qué me voy a y dar esa milla extra o meterme en temas como la cultura o el cambio, si al final del día estos son elementos extras, porque lo ven como un elemento extra, claro, y mejor me concentro en las actividades, en lo operativo, en lo del día a día, por lo que yo recibo un salario y no me esfuerzo más. Entonces, entras nuevamente en esta situación, ¿no?, donde la gente que no está comprometida, la gente que no se siente bien, la gente que no le encuentra sentido a las cosas que está haciendo en el trabajo, también eso se va a reflejar en su nivel de productividad. Y me voy a ir un poco más allá, y con esto ya me quedo la boca porque estoy hablando mucho. No, está el tema también del impacto, ¿no? Se habla del Customer Journey y del Customer Experience y del Employee Journey, o sea, la experiencia que yo le genero a mi colaborador se va a transmitir a la experiencia que mi colaborador va a colocar sobre mi cliente. Colaboradores satisfechos, ¿cuál es la imagen que van a dar de mi organización? Obviamente no una imagen positiva, eso va a llegar al cliente porque la imagen es algo que se comunica, la reputación es algo que se comunica, y por tanto la experiencia que yo le genero a mi colaborador va a ser un arma, una herramienta que puede servir para atraer clientes o puede servir para alejar a mis clientes. O sea, ¿quién quiere tener relaciones con una organización donde vuelta y media sus colaboradores lo que dicen que este es el peor lugar para trabajar, esto es estresado, ya no puedo más? O sea, evidentemente no. También hay un tema de maltrato, o sea, si tú te sientes mal, tú crees que tú vas a tener las ganas de... Exactamente. Entonces, hay todo, y esto es una lógica sistémica, ¿no? Hay todo un pensamiento sistémico donde el ambiente que yo creo para mis colaboradores al final del día es para mis colaboradores, pero también es para mí como organización y también es para todos los stakeholders con los cuales yo mantengo claves, que son los que al final del día hacen que yo consiga mantener mi negocio, ¿no?, de manera exitosa.
Y con esto, Valentina, que acabas de mencionar al final, yo te decía, se nos acaba el tiempo rapidito y hemos llegado justamente al final del programa y con ganas de conocer más, ¿no? Con ganas de entender sobre todo que como cultura ecuatoriana, tal vez como tú decías, nos estamos quedando un poquito atrás, pero tenemos que empezar a trabajar en eso. Pensar que el cambio en la cultura organizacional no es solamente en función de la productividad, sino en función del bienestar de nuestros empleados, y eso va a redundar directamente en el bienestar de nuestros clientes y obviamente en la productividad de la empresa. Esta idea de cambio de ser jefe a ser líder es lo que va motivando eso, y hablar desde la psicología positiva también y desde el pensar en positivo, no solamente en centrarnos en lo negativo del ámbito laboral, puede empezar a generar estos cambios. Valentina, agradecerte nuevamente por haber compartido con nosotros este espacio, agradecerles a ustedes también, queridos amigos televidentes, por acompañarnos semana a semana en Psicolife, invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram a través de Psicolife EC, y mirar este programa y compartir también con aquellos jefes, con aquellas organizaciones que estoy segura que van a empezar a encontrar la semillita de esos cambios que tanto buscan a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Gracias, Valentina. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife